Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un tema ¿verdad? Que es muy interesante. La persona, nuestro amigo, querido amigo de Caracas, Venezuela, nos envía esta pregunta. Nos dice pues, quien desea, le interesa, vamos a buscar aquí la pregunta. Disculpe, dice... Saludos cordiales, que Hashem les bendiga. ¿Puede explicarme por qué quiso matar el Eterno a Moshe? ¿O cuál es la explicación a este versículo? Muy bien, vamos entonces a el versículo de la Torá Shemot, el número, el capítulo 4, versículo 24. Muy bien, capítulo 4, Shemot. Es Éxodo, capítulo 4, versículo 24. Dice, cuando estaba en el lugar donde pasaba la noche a lo largo del camino, Dios se enfrentó a Moshe y quiso matarlo. Muy bien. Entonces, el 25 dice, Sífora tomó un cuchillo de piedra y cortó el prepucio de su hijo, arrojándolo a los pies de Moshe. En lo que a mí respecta, dice ella, tú estás casado con la sangre, le dijo ella al niño. Y en el 26 dice, Dios entonces perdonó a Moshe, estuviste casado con la sangre por causa de la circuncisión, dijo ella. Muy bien. Hay diferentes formas de interpretar este pasú, pero yo se lo voy a interpretar de la forma como yo lo puedo entender. Y a través de, ¿verdad? de estudios de comentaristas sobre este tema. Uno de los puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta siempre es que cuando somos elegidos para llevar un propósito del Eterno, hay un propósito, un tiempo de preparación. Hashem nos comienza, nos elige, nos prepara, nos morda, ¿verdad? Hace todo lo que necesita hacer para preparar a la persona para cumplir el propósito que Hashem tiene en nuestra vida o en la vida de la persona. En este caso, el propósito de Moshe Rabbeinu era un plan muy mayor y superior. Claramente él es básicamente el líder de los profetas. Entonces, Moshe tenía no solamente una liberación de sacarnos, ¿verdad?, de liberarnos de Egipto, sino también tenía el encargo de liderar, ¿verdad?, de ser líder, ¿verdad?, dirigir nuestro pueblo desde la salida de Egipto hasta la conquista de Canaán. Muy bien, entonces, claramente no estamos hablando de algo muy sencillo, pero tampoco imposible, pero tampoco estamos hablando ¿verdad?, de un plan muy insignificativo, aunque todos los planes para Dios son significativos y tienen una importancia, sea mayor o sea menor. Pero el plan de Hashem con Moshe Rabbeinu era un plan muy exaltado, muy grande. Entonces, pues claramente, cuando vamos a servir a Hashem, tenemos, ¿verdad?, después de nuestra preparación, tenemos que mantenernos en obediencia. La obediencia de una persona que es elegida por Hashem es muy importante. Si esa persona no tiene obediencia, claramente, ¿cómo puede cumplir la voluntad del Eterno? Entonces, por esas razones, es muy importante que esta persona tenga obediencia, claramente tenga este comportamiento y sea obediente, sepa dirigirse y regirse por las normas de la ley divina y claramente por las normas y la ley de la tierra, en este caso la halajá. Entonces, había un pacto, el pacto de la circuncisión. Se le había ordenado a Abraham Avinu de hacer este pacto. Muy bien. Una vamos a poner algo, vamos a dar un ejemplo muy importante. Cuando estaba Acán, estaba la anatema, que para aquel tiempo lidiaba Josué. Pues entonces Josué, el pueblo salió ¿verdad?, hacia la conquista, pero llegó un momento de que perdimos, ¿verdad?, fuimos derrotados. Josué
¿verdad? El pueblo regresa, los que, ¿verdad? Pudieron salvarse, porque murieron muchos israelitas en ese proceso. Y entonces cuando regresaron, Josué se dirige al Eterno y le pregunta qué es lo que sucede. El Eterno le dice que hay anatema dentro de el pueblo. Claramente Acán, en el momento de Jericó, él se atrajo muchas cosas que claramente posesiones de la guerra que no podía tener, ¿verdad? Porque no había sido ordenado por Hashem, no tomarás nada de las posesiones de ellos. Entonces, ¿verdad? De Jericó. Entonces ellos trajeron esta joyas ¿verdad? Puntos de eso de la guerra, cosas de la guerra. Entonces eso convirtió el pueblo en anatema. El anatema básicamente significa la persona que no está impura, hay desobediencia. Cuando hay desobediencia no podemos allegar, ¿verdad? Cumplir la voluntad del Eterno. Entonces, por esa razón a veces el Eterno se tarda o se retrasa un poco en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hasta que el reflejo de Él no se vea en nosotros, no puede esa persona cumplir el propósito de Él. Entonces, y por esa razón es que el pueblo de Israel, ¿verdad? Perdió esa batalla. Porque había el anatema. Y de la misma forma, también Moshe Rabenu claramente no podía cumplir el propósito de Hashem ¿verdad? Al entrar a Egipto. Por esa razón Hashem se le revela antes y claramente lo intenta matar, pero claramente porque está en desobediencia. Y una de las cosas muy importantes que también hay que saber es que cuando una persona tiene un propósito con Hashem, ¿verdad? Hashem tiene un propósito con esa persona y esa persona no la va a cumplir, Hashem ya no lo necesita en la tierra, no necesita estar más en la tierra, eso automáticamente se quita. ¿Por qué? Porque es como un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez, usted no va a utilizar ese peón y se retira, ¿entiende? Recuerde que cada persona tiene un propósito en la vida, aunque no lo entendamos. Aunque usted no lo entienda de esta forma, pero recuerde que los pensamientos del hombre están muy lejos del pensamiento del Todopoderoso, del Creador. Entonces, por esa razón es que si esa persona es una persona que Hashem eligió, una persona preparada que Hashem tomó, y esa persona no va a cumplir la voluntad del Eterno y no va a hacer lo que el Eterno, por la cual fue creado y por la cual tiene un propósito en la tierra, pues entonces hay que removerlo. Pues automáticamente es lo mismo, como si usted tuviera un trabajo, una persona no va a hacer un trabajo como se le espera, pues lo despiden. Y así es el Eterno. También porque recuerde que si usted no va a hacer el trabajo, pues no tiene necesidad de estar en la tierra. Para usted fue creado para un propósito. Muy bien. Entonces, Moshe Rabenu, pues claramente había desobedecido. Había desobedecido en hacerle la Brit Milá a Eliezer, a su hijo menor. Porque él tenía a Gesón, que era el mayor, y tenía el hijo menor, que era Eliezer. Entonces, pues cuando salían de camino hacia Egipto, pues se encuentra ¿verdad? Con la presencia divina y el Eterno le dice que no puede continuar. Y por esa razón, Séfora se da de cuenta y, ¿verdad? Percata a través de la divinidad, la renargulle y le dice esto es lo que está ocurriendo, y claramente a hacer el primirá automáticamente entra el pacto y entra la obediencia. Eso nos dice, nuevamente nos dice a nosotros algo muy importante, y como yo se lo repito, es muy importante la obediencia hacia el Creador. Si no tenemos obediencia, nos alejamos del Creador. Y mientras más lejos, como dice el rabino Natán Menashe, la clase que estuve escuchando hoy, pues claramente, cuando una persona está bien cerca de Hashem, tenemos la protección máxima de Hashem. Pero cuando estamos en la desobediencia, nos alejamos de Hashem, entonces la protección no es igual. Y Moshe Rabenu necesitaba una protección, necesitaba mantener esa protección para enfrentarse con el faraón, y no solamente para enfrentarse con el faraón, sino para cumplir todos los propósitos de Hashem, le iba a ir señalando paso por paso. Espero que tengan una excelente tarde y recuerde que la obediencia trae muy buenas bendiciones, pero la desobediencia trae consecuencias. A pesar de que nosotros pidamos ¿verdad? Shubá y pero nos arrepintamos, recuerde que siempre va a haber una consecuencia
de esa mala elección. Que tengan excelente tarde. Shalom Aleichem.